Bueno, todavía podemos decir feliz sábado. Quiero decirle que esto era un taller, y un taller hay herramientas. La idea de este taller dura más o menos 2 horas. ¿Por qué? Porque es interactivo. Ustedes van a hablar, yo les voy a preguntar, pero tengo 40 minutos. Entonces, tuve que tomar dos temas clave. El primero, viste, creo que dice el número 2, para poder compartir estos 40 minutos. No es un sermón, se puede acercar más a una clase, pero no es una clase, es un taller. Por ahí voy a ver si por ahí pueden hablar ustedes, por el esto del tiempo que tenemos. No sería este. La verdad que es un privilegio poder reunirnos, ¿no? Es hermoso poder reunirnos. Algunos de ustedes viajaron más, otros un poquito menos, aquí nos esperaron con el calorcito. Así que espero que sea hora de bendición lo que vamos a compartir, que viene de la práctica. No es necesario que yo lo pase, basta que lo pasen ahí. ¿Cómo es tu nombre? Ángeles va a ser la encargada. Sí. ¿Pudieron encontrar? Sí, adelante. Bien. Pero no es ese. A ver, ese debe ser de tuyo. Me descuentan 2 o 3 minutos. Bueno, la realidad es el siguiente. El primer bloque tiene que ver cómo evangelizaba Jesús. Si esto hubiera sido completo, yo hubiera predicado esta mañana, el tema hubiera sido la obra del Espíritu Santo en la evangelización, porque hay que poner los cimientos. Los cimientos nunca se ven, ¿no? En la casa no se ven los cimientos, pero los cimientos son lo que hace todo lo que va a venir arriba. Y el cimiento es que nosotros, o sea, somos colaboradores, la obra la hace el Espíritu Santo. Asumiendo que ustedes ya saben esto, yo quiero empezar ahora con el segundo ejemplo. Algunas características de cómo evangelizaba Jesús, cómo hacía actividad misionera. Vamos, Ángeles, con la primera diapositiva. Dice así: la vida de Cristo es un ejemplo para todos sus seguidores porque nuestro deber muestra el deber de que los que aprendió en el camino de la vida de enseñar a otros qué significa creer en la palabra de Dios. Cristo enseñaba, una y otra vez recordaba las Escrituras. ¿Se acuerda, por ejemplo, el camino de Maús? Y le abrió el entendimiento y le hablaba de Génesis, Pentateuco, los profetas. Por eso está allí ese pasaje, ¿no? Lucas 24, 27. ¿Alguien lo tiene ahí en el celular, en la Biblia? Y nos lee para todos, Lucas 24, 27. ¿Qué dice? A ver, ¿nos recuerda? ¿Qué decía Jesús ahí para todos nosotros? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué puedo agregar? Entonces, ya estamos tomando un principio, creer en la palabra de Dios. Y ahora salto a algo práctico, que probablemente esté en el segundo bloque, pero está bueno ya presentarlo ahora. Ustedes me están sacando una radiografía a mí. Ustedes están haciendo algo así como, él cree lo que habla, él vive lo que habla, ¿puedo confiar en él? Eso pasa cuando vos compartís la palabra con otro. Lo mismo que ustedes están haciendo conmigo, la persona está haciendo con vos. Por eso es fundamental esto, creer en la palabra, vivir la palabra. Cristo lo hacía. Vamos a la segunda característica. ¿Qué dice la segunda? Nunca fue áspero ni pronunció necesariamente una palabra severa, ni ocasionó un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana, decía la verdad, pero siempre con amor. A ver, tú le preguntas, yo voy a irme echando ya que tengo poco tiempo. Tú le preguntas, lee el versículo y le dice, ¿cuántos dioses hay? La persona lee, papá, y te dice 3. Y vos le decís, no ves lo que dice acá, que es 1. Estoy exagerando, ¿no es cierto? ¿Cómo hubiera hecho Jesús? ¿Cómo tenés que hacer vos? A ver, vamos a leer de nuevo. Yo no le dije que no, que contestó mal. Y eso es lo que hacía Jesús. Fíjate que Jesús viene, por ejemplo, a Nicodemo, le dice esto, lo otro, y Jesús le sale con nacer del agua y del bautismo. No le dijo que lo que venía a hacer estaba mal. Esto es un tip práctico. No es lo mismo decir a una persona, no, contestaste mal, o de otra forma decir, a ver, vamos a leer de nuevo a ver qué dice la Escritura. Podríamos hablar mucho de estas cosas prácticas, ¿no? A veces
le vas a dar estudio bíblico, vas a visitar a alguien y la persona está con el cigarrillo ahí, está con el alcohol allá, está con la música a fondo allá. Hay algunas cosas que sí podríamos decir una vez que tenemos confianza, ¿no? Pero tenemos que tener tacto. Avanzamos con la siguiente, vamos con la tercera. A ver, alguien que nos quiere leer para todos ahí y que lo pueda ver. ¿Qué dice? Fuerte. Sin embargo, era ferviente más bien que vehemente. Hablaba como quien tenía un propósito definido que cumplir. Bien, bien. Vean el diccionario, no me da el tiempo ahora, hay una diferencia entre ferviente y vehemente. ¿Sí? Con ganas, con fuerza, transmite. En comunicación se dice que el 55% es lenguaje corporal, 38% el tono de voz. ¿Tono de voz? Tono de voz. 7% las palabras. Por lo tanto, tengo que escoger bien lo que voy a hablar. Y por eso esto que decía, se nota cuando una persona lo que habla lo cree. Y aunque no sea algo bíblico, ¿no? Vos te están vendiendo algo, y vos, qué convicción que tiene para vender. Vamos a la cuarta. Otra persona, otra hermana, otro hermano que ve y pueda leernos. ¿Qué dice ahí? Vincular el cielo con la tierra. Enseñaba que el cielo y la tierra están vinculados y que un conocimiento de la verdad divina prepara a los hombres para cumplir mejor los deberes de la vida diaria. Bien, lo vamos a ilustrar ahora. Algo que no dije al comienzo. Yo quiero ir de lo teórico a lo práctico. Quiero presentar lo bíblico y después vamos a caer en cosas bien prácticas. Pero vieron que alguna cosa me echamos. Por ejemplo, no es lo mismo decir, buen viaje, que tengas suerte, te vaya bien, que decir, que Dios te acompañe. Y estoy hablando a alguien que no es adventista, que lo saludo. O, no sé, vamos a la gomería, ¿no? Los muchachos ahí. Ustedes vieron el diálogo que hay en la gomería. Y vincular a Dios. Gracias a Dios me salió bien esto. La gente queda choqueada porque estás hablando de otra cosa, está en el almacén, está en la peluquería, no sé. Vincular a Dios. Cuando cayeron las Torres Gemelas, le preguntaron a la hija de Billy Graham, aquel gran evangelista, ¿dónde estaba Dios? En un programa de eso de televisión importante. Y ella empezó. Primero lo sacamos a Dios de los laboratorios. Yo no sé si sabían ustedes que se acostumbraba a rezar, a tener una oración antes de trabajar en los laboratorios. Después lo sacamos de los parlamentos. Es increíble, pero se oraba antes en los parlamentos. Después lo sacamos a Dios de la escuela, porque se fue prohibiendo. Y cuando pasa algo ahora, decimos dónde está Dios. Qué magistral respuesta. Involucrar a Dios en nuestra charla, en las cosas de la vida, en todo momento, hoy con personas que ni lo esperan. ¿Sí? Y vincular el cielo con la tierra, como claramente dice allí. Vamos entonces a la quinta. A ver, ¿alguien más que quisiera leernos? Ahí se tapó con la foto la paginación, pero también es el deseado. A ver, ¿qué dice? De no haber sido por el espíritu suave y lleno de simpatía que se manifestaba en todas sus miradas y palabras, no habría atraído las grandes congregaciones que atraía. Bien. Miradas y palabras. Jamás Jesús trató a alguien que venía a él o a alguien que estaba presente de pecador. Lo trató de perdido. Lean los 4 evangelios y van a encontrar perdido. Fíjense el cuidado que tenía. Y segundo, las miradas de Jesús. ¿Se acuerdan del joven rico mirándolo? Le amó. La mirada de Jesús con Pedro cuando lo negó. La mirada habla. Lenguaje corporal. Qué bueno es que digan que tenés la mirada de Cristo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes colportaron? ¿Vieron que a veces llega a una casa? Dice, pero vos no sos católico, vos sos diferente, tenés algo diferente. La mirada. Y saben, si una persona pasa tiempo con Cristo, es probable que sale a la calle y lo miran y lo vuelven a mirar de nuevo. Más allá si llama la atención o qué, es porque se nota que ha estado con Cristo. ¿De dónde saca eso, pastor? De Moisés.
40 días estuvo con Dios y no lo podían mirar. Tuvo que ponerse un manto, tuvo que taparse la cara. Cuando vos pasás en la presencia de Dios horas o tiempo o minutos, el tiempo que necesites, algo hay en el rostro. La gente lo ve. ¿Sí? La mirada de Cristo. La mirada de Cristo. Bueno, hay para hablar, pero avanzamos con la sexta. Vamos con la sexta, la leo yo. En todo ser humano, cualquiera fuera el nivel al cual hubiera caído, veía un Hijo de Dios que podía recobrar el privilegio de su relación divina. Espectacular. Vamos a buscar nuestra Biblia, ahí hay varios versículos. Vamos todos ahí, 2 Corintios 5. Hay un verbo que vez tras vez se repite en cada uno de esos versículos de Pablo. Porque allí dice que venía, la palabra ya está, o sea, se nota que es reconciliar, ¿no? Venía a reconciliar a las personas. A ver, alguien que no habló, solo respiró hasta aquí en este momento. Nos lee el versículo 18. Dale. Que levante la mano. Que levante la mano y lee el 18. Allá. Este era el 19 que levantó la mano después. Sí, 18. Ahí está el micrófono. 2 Corintios 5, 18. Sí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros las palabras de la reconciliación. Y así, versículo tras versículo lo dice. Qué hermosos son las reconciliaciones. Y dice, y los otros dos versículos van a decir lo mismo, a vos y a mí, Dios nos encargó el ministerio de reconciliar a las personas que están peleadas con Dios. ¿Se acuerdan hoy esta mañana Humberto Eco? Una de su reflexión, lo que estuvieron. Yo ya no creo hoy en Dios, pero creo que Dios tiene esperanza en mí. ¿Qué resumen de la gente hoy en día? La gente Dios, pero en el fondo cree que por ahí, pero Dios tiene esperanza en mí. Como diciendo, creo que existe Dios, pero yo soy tan malo que creo que Dios... Qué tremendo. Y Dios nos envió a nosotros a reconciliar a las personas con Dios. Sí, vos lees el 19 y ¿quién lee el 20? Ah, ¿cómo dice tu versión? Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Vos y yo somos llamados a reconciliar a las personas con Dios, porque han representado muy mal el carácter de Dios. A veces nosotros también lo hacemos, pero tropezamos y nos volvemos a levantar. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero hay muchos que han representado muy mal el carácter de Dios, pero muy mal. Que el infierno, que esto y que lo demás allá, un Dios castigador, ¿sí? Y nosotros estamos llamados al ministerio de reconciliación. Y vamos con la séptima, a ver, la séptima placa, Ángeles, alguien que no habló, solo respiró hasta aquí y quiera leer, sí. La obra de Cristo se componía mayormente de entrevistas personales. Sí. Manifestaba una fiel consideración por el auditorio de una sola alma, y esa sola alma ha compartido con millares los conocimientos recibidos. Excelente. Recuerden que estamos leyendo esta cita para aprender nosotros de cómo evangelizaba Jesús. Cuando tú vas a visitar una sola persona, tú crees que es una sola persona. Yo había escuchado de historias de personas que estudiaron la Biblia y que llegó la época de tomar decisiones y que había otra persona en la familia que quería bautizarse porque había estado escuchando detrás, hasta que lo viví. Yo lo viví eso. Había escuchado todos los estudios detrás, o algunos le pasaban la hoja o le compartieron. Pero no solo eso. Cuando tú y yo vamos a visitar, imagínate una abuela que vive sola. En la semana debe haber por lo menos 15 personas más que se van a enterar de esa visita, que los nietos, que los hijos, que los vecinos, que la enfermera, que el médico. Cuando tú y yo vamos a visitar a alguien en un barrio, hasta el barrio está viendo, mirá esa persona, esta gente que entra a la casa de
Cuando nosotros le vamos a enseñar a una persona, no sabemos todo lo que puede pasar detrás de esa decisión de esa persona. Hay familiares, amigos, que van a escuchar también el mensaje. Fíjense que Jesús, por ejemplo, qué sé yo, la mujer samaritana, ¿no? Y resulta que cuando él llega 3 años después al lugar, ya muchos habían escuchado porque ella había transmitido el mensaje. Y entonces avanzamos con la última placa, son 2 en realidad, queda una como que es el resumen de las características que vimos, ¿no? Creer en la palabra de Dios. Cuando tú y yo leemos la Biblia, esa promesa que se le hace a Abraham, esa promesa que se le hace a Isaac, cuando Dios le dice algo a Pedro, te lo está diciendo a ti. Tenés que leer la Biblia como que es una promesa para vos. Y cuando la palabra está en vos, vos la podés transmitir. No censurar la debilidad humana. Y pienso, ¿no? A veces, gente que va conociendo el Evangelio y tiene costumbres y viene y nosotros, ¿no? ¿Entienden lo que quiero decir sin palabras? No censurar. Ferviente, vive lo que transmite, vive, lo cree. Más que ser vehemente sería aquel casi que quiere imponer, ¿no? Casi cuando yo digo que lea la cita a alguien que solo respiró. Suena por ahí medio, pero no es tan vehemente, es solamente para producir un efecto aquí. Vincular el cielo con la tierra. Gracias a Dios esto, el Señor interviene. Suavidad y simpatía al tratar con las personas, reconciliarlas con Dios y entrevistas personales. Hay que prepararse. Si vos sos una persona que alguna vez diste un tema para los niños, para los jóvenes, o tuviste que predicar y te preparaste, así hay que prepararse cuando uno va a ver una persona. ¿Sí? Y entonces avanzamos con una última. Esta es tremenda. Esta dice, el Salvador del mundo quiere que sus colaboradores, que creo que es la mejor definición, nosotros somos colaboradores. A eso es lo máximo que podemos aspirar, porque esta es obra del Espíritu Santo, solo que nos usa, nos pone, nos lleva y nos hace hablar. Colaboradores le representan, y cuanto más íntimamente un hombre o mujer ande con Dios, y miren lo que viene acá, tanto más perfecta será su manera de dirigirse a la gente, así como su comportamiento, su actitud y sus ademanes, dice ahí. Yo cuando era joven y comenzaba el ministerio oraba hasta por mis movimientos. Ahora estoy medio confiado, pero tengo que volver a orar porque hasta los movimientos pueden romper un mensaje, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo ahí. Comportamiento, actitud, ademanes. Bueno, dicho todo esto, ángeles, cerramos allí esta primera y nos vamos con una parte más práctica que tiene que ver como cómo funciona la mente humana. Ustedes saben que Elena de White habla mucho de la mente humana. Escribió Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1 y 2. Espectaculares estos libros. Yo quisiera hablar allí, empezando con el primero. Hay un encuentro, el cuadro muestra un encuentro de Jesús con María y con Marta. Y de paso lo pongo ahí porque es interesante, Jesús va por Marta, dice el texto bíblico. Pero resulta que en la casa se encuentra con María y a veces uno va a una casa por una persona y te aparece otra persona. Y nos estructuramos y quizás Dios lo que quería era que la otra persona escuchara, ¿no? Y vaya, porque después María fue discípula del Señor y en ese cuadro falta alguien que también se suma a esa casa, que es el Lázaro. Fíjese, Jesús va, el texto bíblico dice que iba por Marta. Y a veces tú y yo vamos a una casa por una persona. Y después aparece aquí, aparece allá, y después de un tiempo nos damos cuenta cuál era el cuadro que Dios tenía allí. Vamos a hablar de cómo generar convicción. ¿Por qué? Mira, vamos a la siguiente, ángeles. Dios podría haber alcanzado, dice allí, su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Pero, a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, y esta mañana hablamos de eso, ¿no? Tener la mente de Cristo, debemos participar en la obra. O sea, yo les cuento el final
de la historia nuestra. Una vez que todo esto termine, todo lo que tenemos que ser en Almafuerte y en tantos lugares, o hasta el día que Cristo venga, todo lo que nosotros hacemos, todo, es para que tú te puedas salvar. Todas las personas que podamos ayudar a conocer a Cristo, es para que vos te puedas salvar. Hay una ilustración. 2 hombres estaban en una montaña y nevó como va a nevar esta noche aquí o mañana. Pero estaban en la montaña. Y el frío hizo que uno se estaba durmiendo uno ya. Entonces el otro lo cargó y trataba de llevarlo. Cuando avanzando algunas horas encontraron una cabaña ya casi amaneciendo. Y bueno, ahí recibió calor. Descubrió que había estado arrastrando toda la noche a un muerto. Pero por haber arrastrado toda la noche un muerto, su sangre circuló. Sus músculos se activaron, no murió y se salvó. ¿Qué quiere decir esta ilustración? El trabajo que tú y yo hacemos por los demás, en el fondo, es para desarrollar un carácter como el de Cristo. Porque vaya si cuesta salvar un alma, si ayudar a salvar un alma, tratar de que conozca a Cristo, y el Señor lo sabe. Por eso participamos en esto, porque nos transformamos en hombres y mujeres de oración. Cuando vos trabajás por una persona, orá, vivís pensando en esa persona. Bueno, se dice que la mente humana trabaja como en estos 4 ámbitos. Primero recibe la información, luego se produce la convicción que va a llevar al deseo y que finalmente lleva a la acción. ¿Por qué en el cuadro convicción y deseo están al mismo nivel? Porque hay personas que son más intelectuales, más pensantes, más racionales. Tiene que ver con la convicción. Mientras que otras son más emocionales, más los sentimientos, y tiene que ver con el deseo. Puede ser que en alguna aparezca uno antes o después. Normalmente están ahí juntas. Y si le da algún clic más, vamos a ver algo interesante allí en el libro de Hechos. Bueno, está la persona y la obra del Espíritu Santo. Dale un clic más y nos va a mostrar Hechos 8:29. Que ya alguien de ustedes estuvo respirando todo este tiempo, puede leernos el versículo 29. Y si habló, no importa, puede volver a hablar. Bien, Nacho. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le dijo a quién? El Espíritu Santo le dijo, anda a vivir allá, anda en ese lugar, anda de esa persona. No les voy a pedir que levanten la mano porque casi todos ustedes vivieron esto. Y no es tan místico. No es algo... A ver, y lo voy a decir así. Algunos creen que el Espíritu Santo, si vos tenés Espíritu Santo, sos un pan de Dios, no te enojas con nadie, sos re bueno, no... Es verdad que el Espíritu Santo nos hace mejores personas. Lee de punta a punta el libro de Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo vino para que pudieran hablar, para que pudieran testificar, predicaban con denuedo, hablaban la palabra de Dios. No dice, porque después Pablo y Pedro tuvieron dificultades, y el otro también. El Espíritu Santo viene para tener poder, para hablar de quién es Dios, qué hace Dios, cuánto te ama. Reconciliar a las personas. Y acá, fíjense si es tan práctico, que hace 2 días fui al peluquero a cortarme el pelo, y este hombre se me está muriendo. Está mal, Antonio, tuvo un derrame, camina mal. Yo noto en la cara, no es la cara que él tenía, ¿no? Y llego a casa y dice, el Espíritu Santo, algo tengo que hacer, llevarle el camino a Cristo. Y dice, el camino a Cristo, pero este hombre yo no hablé directamente de qué soy yo y qué hago. Llevarle el camino a Cristo era algo. Y bueno, lo teníamos guardado allí. Y fui ayer a la tarde, ¿no? Y se lo llevé, se lo regalé, quedó sorprendido. Él estaba atendiendo a otra persona y después me marché. Eso fue el Espíritu Santo, yo no lo tenía en mente. Solamente observé, bueno, este hombre está allí. ¿No? Y yo sé que a vos muchas veces te ha pasado esto. Ahora, mira lo que dice después Ángeles. Si vos tocas ahí, el 31 y el 35. A ver, ¿alguien que lo tiene por ahí? ¿Alguien que no leyó? Estaría bueno, pero si lo tiene alguien que ya leyó, no me impedí. Santiago.
Él dijo, y como podré, si alguno no me enseñare, y rogó a Felipe que subiese y se sentará con él. Sí, ese es el 31. Sí, él quería que alguien enseñe la Biblia. Estaba pidiendo que necesitamos estudios, pero espera que sigue. ¿Qué dice el 35? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Qué claro, ¿no? Desde esta escritura, usando toda la escritura, le mostró a Cristo. O sea, estudiaron el diezmo, pero le mostró a Cristo. Estudiaron el estado de los muertos, pero le mostró a Cristo. Estudiaron el bautismo, pero le mostró a Cristo, porque después se bautizó. O sea, todo estudio bíblico siempre tiene en el centro el Evangelio, las buenas nuevas, el Señor Jesucristo. Qué claro que está allí, ¿no? ¿Cómo transmitirlo? Avanzamos, ángeles. ¿Qué dice la siguiente? Yo quiero hablar de esto. Vieron que dije información, de paso no lo aclaré. Vos vas a comprar un celular y fíjate cómo trabaja tu mente. Información, píxeles, memoria, precio. Hoy en día, bueno, ven mucho si saca fotos. A los más grandes me interesa que funcione mensaje, qué sé yo. Bueno, información, te da buena información. Y encima después, vos lo ves ahí y empieza a generar algo de convicción. Me haría falta, está bien. Y finalmente te dice, lo puedes pagar en cuota. Ay, el deseo subió. Y finalmente lo compras. Pero cuando compras un par de zapatos, cuando vas a cambiar las cubiertas de la bicicleta, cuando vas a comprar una botella de aceite, la mente primero quiere información. Y ahí, por eso digo, para algunos que son más racionales, otros más emotivos, pero empieza la convicción, está bueno, el tamaño. ¿Sí? Es más cara, pero es más chica, yo quiero que sea más chica porque el espacio que tengo. Convicciones, ¿no? Deseo, está bueno, y finalmente te lleva a la acción. En todo aspecto. Entonces, yo quisiera trabajar en estos minutos, no sé cuántos me quedan. ¿15 minutos? ¿20? Quiero trabajar el tema de la convicción. La convicción. Y acá está lo que yo ya les dije antes. ¿Qué piensa el interesado del instructor cuando habla? Él cree y practica lo que me está enseñando. Me está hablando del estado de los muertos. Me está hablando del sábado, como digo. ¿Y qué hace? ¿Los sábados juega al fútbol o va? ¿Qué hace el sábado? No vale. Bueno, ¿se interesa en mí? ¿Puedo confiar? ¿Puedo confiar en esta persona? Vos tenés que saber que todo eso se da y que todo eso por eso tenés que ser auténtico. No es poner una cara, es vos. Y cuando vos tuviste momentos de oración con Dios, pediste que Dios te guíe, ahí el Espíritu del Señor a través de tu persona te usa. Por eso ella dice que vuestro éxito no depende tanto de vuestro saber y talento como de vuestra capacidad de conquistar corazones. Y eso tiene que ver, hoy en día, ¿qué le gusta a los jóvenes a esta generación? Ya no hay que hablar de jóvenes, hay que hablar de generación. Puede tener 80 o 20 años, pero es la generación digital. Yo voy a todos los sábados a diferentes iglesias y me sorprende ver las abuelas con el celular en la escuela sabática. ¿Sí? ¿Vieron? Entonces ya no es cuestión de edad, es de generación. ¿Qué le interesa a esta generación? Transparencia. Fíjate lo que pasó en el país. Mira, si en el 78 César Luis hubiera llorado porque ganamos el mundial, lo hubiéramos mandado al psicólogo. Los que somos grandes, lo hubiéramos mandado al psicólogo. Ahí de acá son todos más jóvenes. ¿No? Resulta que ahora Scaloni gana el mundial, llora y nosotros lloramos con él, porque estábamos emocionados. La transparencia. Ya no se quiere, ¿viste el camión del verdulero que tenían los firuletes? ¿Se acuerdan que tiene más años? La madera toda pintada de los firuletes. La gente ya no quiere firuletes. ¿A qué me venís? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Quién sos vos? ¿Qué? Entonces, la transparencia es importante en estos tiempos. La capacidad de conquistar corazones es decir, mira, yo soy adventista, creo en Dios, hago esto, vivo esto, tengo alguna dificultad acá, hago esto. Es fundamental. Avanzamos con la siguiente. A ver, alguien que no leyó y quisiera leer, sin presión. Bien, joven. ¿Cómo generar convicciones? Nosotros somos colaboradores de Dios. Las convicciones implantadas en el corazón y la iluminación del entendimiento por la exposición de la palabra
actúan en perfecta armonía. Bien, dice, la convicción implantada en el corazón. Quiere decir que tú y yo podemos implantar convicción en la persona. Ya vamos a ver algún texto bíblico ahora. Recuerden que yo les dije al comienzo, la obra del Espíritu Santo. No somos nosotros, pero Él sí nos usa. Y dice, implantar en el corazón y la iluminación por explicar la palabra de Dios. Lo que decíamos recién, tú leías que este hombre interpretaba la palabra de Dios, le enseñaba lo que decía la Escritura, están en armonía. Podemos implantar convicción y podemos transmitir la claridad de la Escritura. Porque si lo que vos vas a enseñar no lo crees, se nota. Se nota. Si lo que vos vas a compartir no lo crees, ahora si vos, se va a notar en el brillo de tus ojos, se nota en la mirada, se nota en la persona. ¿Avanzamos? ¿Cómo generar convicción? ¿Saben por qué trabajo este tema? Porque hay muchas veces que se dan los estudios bíblicos y la persona no toma decisiones. ¿Le ha pasado eso? Yo soy el primero. ¿Cuántas personas hemos dado estudio bíblico? Pero ¿y se puede implantar convicción? Y todo, de hecho, que la obra del Espíritu Santo, pero también nosotros en nuestra forma de transmitirlo podemos hacerlo. Mira, ¿alguien de ustedes tiene nueva versión internacional acá? 26-27, de hecho, a ver, léelo, ¿qué dice? Mira, ahí se acerca el micrófono. Fíjate cómo se puede implantar convicción en el corazón. ¿Cómo dice Pablo ahí? Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Qué grande Pablo, dice. Rey, ¿tú crees? A mí me consta que tú crees. Y vos, una persona con la cual estudiaste 4 veces, estuviste en la casa, ya fueron estudiando, es evidente que hay algo ahí. Y entonces, yo sé que vos crees. Fíjese cómo Pablo así con una expresión. Y ya que dije la mesa, quiero dar la ilustración de, yo lo llamo la enseñanza del mantel. Vos vas la primera vez a la casa, ¿viste? Y está, ¿viste? Qué sé yo, el gato arriba de la mesa, el dulce de leche por allá, el perro por acá, la ropa tirada por allá, el niño llorando, no sé, el pedazo de comida por acá arriba. ¿Entienden lo que quiero decir? Al tercer estudio, 4ª vez que vos vas, encontrás una mesita, capaz con un mantel humilde, con una jarra de agua, con 2 copas, con la Biblia, con las viropes. Y varios temas hacen así. Eso es una señal muy fuerte de que hay convicción, de que el tema está entrando, de que el corazón se está abriendo. Y eso no se habla, pero se observa, se ve. ¿Sí? Hechos 4, 29 y 31, ¿alguien ya lo buscó? ¿Ya lo tiene? ¿Nos lee? Sí, vos leíste, tú no leíste. Sí leíste. Allá. Bueno, sí, vamos. ¿A quién le damos, pastor? Usted decida. Acá. 29. Y 31. Los dos. Ahora, Señor, toma en cuenta tus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. El 31. Sí. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Bien. Otra vez, ¿para qué venía el Espíritu Santo? ¿Eran como monjes ahora que se portaban re bien, estaban aislados? No. Pero tenían poder al predicar la palabra de Dios. Y yo sé que todos ustedes, la mayoría ha vivido esto, ¿viste? Que te empezás a hablar con una persona y te vienen los versículos, y te vienen las citas, y hasta vos mismo te asombrás cómo estás encendido, ferviente, hablando. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Porque miren, estamos en un estado de pecado que siempre la maldad nos atrae más. Vos hablas de un endemoniado y sí, que la voz así, que de acá estaba en el aire, daba vuelta, otra cosa, y están todos ahí. Y vos hablás de alguien, esta persona habló llena de Espíritu Santo. No lo decimos, ¿viste? No solemos decir, estaba llena de Espíritu Santo cuando habló. Y vos vas a leer el libro de Hechos, hay 31 veces que se menciona a personas llenas del Espíritu Santo que no hablaban en lengua, como Pedro, como Pablo, como Juan, como Felipe. Pero cuando hablaban de las cosas de Dios, influían. Entonces, esto tiene que ver, de hecho, con tener convicción. Yo creo que Dios me puede usar. Creo que Dios está en mí. Hoy hablamos de una cita importante, ¿no?
cuando dice que el humilde sabe que no es, que el poder no está en él, sabe que viene de otro, pero sabe que Dios lo puede usar. ¿Sí? Avanzamos con la siguiente, ¿cómo implantar convicción? Que la persona opine, esto es espectacular. Estudiamos el tema de la segunda venida. Vos tenés que hacerle preguntas abiertas, porque yo tengo que ver qué opine la persona para ver si entendió o no. Porque viste, la persona te dice, sí, ustedes acá yo les pregunto, ustedes van a decir que sí, capaz no entendieron, pero dicen que sí para no quedar mal. Y la persona pasa lo mismo, y yo lo he hecho también. A ver, segunda venida, 3, 4, 5, 6 de ustedes. ¿Qué pregunta le harían para ver qué entendió de la segunda venida? A ver, ¿qué le pregunta? Abierta. La pregunta cerrada es, ¿usted cree en la segunda venida, sí o no? Eso es cerrada, porque es sí o no. Pero alguna pregunta abierta, a ver. ¿Qué señales muestra lo que está pasando en el mundo? El Señor Jesús está pronto a venir. Bien, entonces si la persona dice guerra, rumores de guerra, o si dice mi suegra está mal, o mi hijo, qué sé yo qué, no entendió. ¿No es cierto? ¿Qué otra pregunta? Ahí está. En un plato volador, no, ¿se acuerdan? En el 94 decían que los mostraban. Bien. Si Cristo viene en un momento dado, nació, ¿usted cree en Navidad? Uno le explica lo que es Navidad. Si Cristo vino, nació, ¿usted cree? Sí creo. Siempre la respuesta siempre es sí creo. Después decimos, ¿sabe lo que es la Pascua? Uno empieza por la Pascua, porque son personas que llaman la Pascua. Cristo murió, resucitó. Ahora, ¿no pensás que hay algo que eso no tiene que haber quedado así nomás, sino que tiene que haber una tercera, algo bonito? Cristo lo llega a ver. Y ahí la persona te dice si cree o no. Estado de los muertos, ¿no? Le preguntás y te dice, ¿usted cree que su abuelita está escuchando allá? ¿Viste? No, sí. Ah, no entendió. ¿Cómo harían con el bautismo? A ver, 2 o 3 de ustedes. Para ver si entendió lo que significa el bautismo. Saben que yo les podría decir que hay gente que se llega a bautizarse y te dice cosas que vos decís, no, pero no es por ahí. Pero por amor uno tiene que tratar de hacer, como decía antes, a ver, vamos a leer de nuevo el versículo. Yo he tenido casos de personas que se quieren bautizar para que el hijo tenga trabajo, por ejemplo, cuando vos le preguntás. Entonces hay que reorientarla, Dios puede hacer esto por acá, por allá. ¿Cómo le preguntarían a ustedes a alguien para ver si entendió el bautismo? Abierto, ¿qué opine? ¿No? Sí, no, esa que estás pensando es cerrada. ¿Por qué te bautizarías? ¿Por qué te bautizarías? Muy bien, seguiste mi línea y es importante. Si amás a Jesús. Jesús, Sí. Sí, pero ahí me diría sí o no. ¿de qué forma La respuesta sería, claro, si ama a Jesús, que se bautice, claro. ¿de qué forma un hombre le demuestra amor a una mujer? El acto del matrimonio, del casamiento. Algo público, adelante de todo. Bien, ustedes están pensando, ¿vieron cómo es el tema? Recuerden, tiene que opinar la persona del tema para saber si entendió o no. Avanzamos, no sé, pastor, cómo estoy. Seguimos. Capaz, si quieren, avanzamos con esta parte. Hay unos versículos que vos lo tenés. No quiero decir que tengo el estudio bíblico aquí, quizá hoy. Fíjate, sí. La Susana que le estamos dando el estudio bíblico. Susana. Bien, ¿y qué estudio está Susana? Acabamos de terminar lo que es el 10. El 10. Claro, y entonces ahí vos le preguntás y a ver si Susana entendió, ¿cierto? Y lo entendió, dijo que sí. Tiene que opinar, la persona tiene que opinar. Porque si la persona no opina, no logramos saber si entendió o no. ¿Sí? Vamos a avanzar. Yo no me quisiera detener mucho acá. Los textos hablan de la voluntad de Dios. Mateo 28, ustedes lo conocen, de ir a ser discípulos. Y cada uno de esos es la promesa de Dios. Vamos a avanzar con el siguiente. Otra vez aquí hay promesa, no te dejaré hasta que haga lo que te prometí, dice Jeremías 29. Son maravillosas. Yo eso después lo dejo, ustedes lo ven. Pero miren aquí. ¿Cómo generar convicción? Tu testimonio. ¿Cómo te fue a vos para con el diezmo? ¿Cómo te fue a vos para el sábado que Gustavo jugó al fútbol el sábado a la tarde? A ver, ¿cómo te fue a vos cuando vos le das un estudio del estado de los muertos? Y quizás vos mismo tenés la idea de que en el cielo, que allá y que te... Es demoledor. Nosotros no jugamos al truco, pero creo que el 1 de basto dicen que es la carta que hay que tener ahí, o el 1 de espada, no me acuerdo. Bueno, eso es el testimonio. No es que lo vas a contar siempre.
Porque si la persona estudió, qué sé yo, la segunda venida y quiere y se quiere preparar, ya está. Pero suponete que tiene duda. ¿Cómo fue tu experiencia? Uno, dos o tres no más del sábado. A ver, ¿cómo le fue con el sábado? ¿Quién cuenta? 30 segundos les doy, nada más. Sí, 30 segundos. No, pero del lugar nomás, sí. Yo tuve que dejar mi trabajo de 15 años para poder recibir el bautismo. Estuve un año en Chiroder peleándola. ¿Cómo explicarle a la familia que tenía 2 hijas, que le dejaban la empresa de 15 años de trabajo? Y bueno, para mí fue todo no sé cómo explicar, pero hoy en día miro para atrás y fue todo bendición. Pero ¿cómo le explico? Cuando alguien te dice, no, mi familia no me va a querer, no, voy a perder el trabajo, no me va a entender, cuando vos de última le contesto, ¿sabes por qué? Porque el testimonio no tiene contradicción. Pueden no aceptar algo de la palabra de Dios, pero el testimonio no te lo pueden contrariar porque vos lo viviste. Vos lo viviste. ¿Alguien por acá? Sí. No con respecto al sábado, con respecto al estado de los muertos y a la resurrección. Estado de los muertos y resurrección. A ver. Yo lo entendí cuando leí Job, capítulo 19, donde dice que en mi carne he de ver a Dios. O sea, el Señor no está, claro, yo mismo, nadie más, no otro, dice Job. Entonces, eso fue para mí maravilloso, saber que no va a ser un espíritu el que se va a levantar, que no va a ser, que no estoy en espíritu, digamos, en el cielo. Cuando vos tenés que, la fuerza que tiene tu palabra cuando hablas eso, la fuerza que tiene tu palabra cuando hablas eso, vos lo viviste. Y cada uno de nosotros, cada situación que vivió hasta esto, derrumba todo temor de seguir a Dios. Porque acordate que a esta altura ya confía en vos, ya te conoce, ya ve, ¿cierto? Y de paso, la persona va a venir a vos, pero no es discípulo tuyo. No que después de 20 años, yo sé de lo que digo porque lo escuché, después de 20 años dice es mi discípulo. No, nosotros no, son discípulos de Cristo. Si la persona viene a vos y nunca más se va a olvidar de vos porque vos le diste la palabra, pero después vos tenés que hacer algo tipo Messi, que pase de largo, lo esquivás y que vaya a Cristo. A Él tiene que ir. No hacemos discípulos nosotros, por favor. Sí enseñamos, la gente se encariña y no nos... Ustedes, todos los que estamos acá, nos acordamos de quién nos enseñó. Pero tenemos que ir a Cristo, no a esa persona. Vamos al siguiente, ¿cómo generar convicción? Llamado a oír lo estudiado. Y miren la punto 2, es clave. El propósito del estudio bíblico no es para que la persona sepa, sino para que sea. El estudio bíblico no es una clase de teología, no es un sermón. Yo sufro cuando le van a dar el sábado a alguna persona. Lo van a llenar de versículos, le van a hablar de aquello, de lo otro. Son 4 o 6 versículos. Las predicaciones de Jesús eran bien cortitas, iban al punto. Entonces, si la persona estudió el estado de los muertos, bueno, que la persona, más allá de poder saber todo lo que la Biblia habla de eso, hay un montón, lo poquito que aprendió, que le enseñaste, lo viva. Después habrá detalles, para eso está la escuela sabática, para eso tenemos la vida, para seguir estudiando y viendo y viendo y viendo. Pero recuerden, no es una clase de teología, son algunos versículos que tienen que ver con el tema en el cual la persona tiene que vivir eso, lo cual está estudiando, ¿sí? A practicarlo, a vivirlo. ¿Cómo generar convicción? Ángeles, vamos al siguiente. Dale, ahí apretá que... Ahí está. Apretá todo y yo lo aclaro. Dale, 1, 2, 3, 4. Bueno, esto es una de las cosas que se deberían de acordar de todo lo que hablamos. Volvemos atrás. Estudiamos el tema de, qué sé yo, del bautismo. Entonces, terminamos el tema del bautismo. Fui claro, de paso, fui claro. ¿Me entendés? No es lo mismo, ¿eh? Y algunos tienen latiguillo. Yo no sé, no lo escuché. Pero algunos tienen... ¿Me entendés o no me entendés? Había una por ahí. Cuando yo le digo eso, le estoy diciendo, vos sos un burro y yo soy un sabio. Pero si yo le digo, me expliqué,
¿Se entiende? O fui claro. O hasta podemos poner, ¿se entiende? Es neutro. Podría ser neutro. Pero pongan en esa posición. Aunque ustedes lo explicaron espectacular. Fui claro. Estudiamos el tema del bautismo. Eso es pasado. Y la persona dice, sí, me gustaría. Está claro, hay que bautizarse. ¿Está? Bien. Eso es pasado porque lo estudiamos. Ahora la llevo al futuro. No la traigo al presente, la llevo al futuro porque el lunes voy a hacer la dieta. El lunes voy a empezar a correr. Es más fácil, ¿no es cierto? Entonces, llevarla al futuro. Como dice allí, ¿le gustaría algún día bautizarse? ¡Ay! Sería hermoso. Si la persona te dice que no, es porque tenemos que, esto va a delatar la edad que tengo, rebobinar. Ya no se rebobina más, se hace clic. Si me dice que no le gustaría en un futuro, tengo que volver al tema, hay algo que no entendió. Hay algo que yo no expliqué bien, o quizás ella no decidió bien. Y tengo que quizás tomar un tiempo hasta que lo vea. Pero si la persona, fui claro, pasado, ¿le gustaría algún día? Ay, me encantaría con mi familia, todo, ir a la iglesia, eso es típico cuando una señora, y entonces recién después si te dice que sí, ahí venís al presente. ¿Y por qué no a partir de este sábado? Esto parece, usen, guarden, aplíquenlo, es maravilloso. ¿Se entendió lo que vimos? Sí, dicen, no se entendió, no me quedó claro. Bueno, entonces, otro clic y volver a explicar. ¿Sí se entendió? Qué lindo sería algún día. No sé, en el año 2030, no sé, algún día. Sí, me gustaría. Entonces, recién ahí haces el llamado a traerlo al presente, a la hora. ¿Se van a acordar de eso? Esto va contra la maestra de literatura. Pasado, futuro, presente. ¿Está bien? Vamos, avanzamos. Jesús no empleaba palabras largas y difíciles en sus discursos, usaba un lenguaje sencillo adaptado a las mentes comunes. ¿Por qué él hablaba de la vid? Porque la moneda que usaban en esa época, la vid estaba. Hoy nosotros, bueno, ya no usamos moneda, pero el sol está desde que yo nací en las monedas. Creo que más del año 30 está el sol en nuestras monedas. Va cambiando el signo monetario. Bueno, en la época de Jesús era la vid. Y no solo eso, cuando ellos pasaban para ir al supermercado y pasaban por el templo de Herodes, el templo de Herodes tenía como una galería que era una vid de oro. Entonces era algo familiar. Jesús le hablaba de cosas familiares, gente que la gente podía entender. Decime si no, a mí me encanta, no sé, pero yo creo a ustedes también, qué lindo es escuchar a un hombre, una mujer que estudió acá, estudió allá, estudió esto, tiene un posgrado, y te habla como el almacenero. Y vos entendés lo que habla. Y te habla de cosas difíciles, pero la entendés. Me encanta. ¿Cierto? Bueno, Jesús era así. Hablaba de cosas eternas en un lenguaje que todos podían entender. Para muchos, y esto es clave, los acertos, o sea, declaraciones cortas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es tremendo eso. ¿No? Palabras cortas. Dice, para muchos los acertos positivos resultan mucho más convincentes que los largos argumentos. Y mirá si será hoy en día, que hoy en día tenemos los TED, charlas que durarían 4 horas, tienen que darla en 5, en 10. Ya las palabras, ¿no? Hoy vi una nueva, en vez de decir verdulería, verdu. Se cortan la... Abu, ¿viste? Todo más corto, todo, pero es real. En un mundo lleno de información, tiene que ser concreto lo que vamos a dar. Y en esto también hay muchas personas, ¿nos vieron que las personas dicen, che, me acuerdo cuando me dijiste eso, ¿tá? O cuando leí eso? ¿Sí? Avanzamos con ya creo que vamos terminando. Esto es espectacular. Yo recuerdo hace 10 años cuando la leí. Cuando nos entregamos a Cristo en una consagración de todo corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar por nuestras voces para revelar el amor de Dios. ¿Vos lo creés? Ahí volvemos al principio. ¿Vos lo creés que Dios, si el demonio puede usar a una persona y hacer cosas raras, ¿cómo no puede Dios utilizar a los ángeles? Puede utilizarnos. Y ahí es cuando vos decís, che, ¿cómo hablé? Dije aquello, ¿a qué me acordé? Porque dice que el Espíritu Santo hará ¿qué? Recordar las cosas que yo dije. Y para hacerlas recordar quiere decir que vos las leíste antes. O yo. Hay que leer. Si no, no nos vas a recordar.
Interesante, ¿no? Avanzamos con la siguiente. ¿Cómo los ángeles nos pueden ayudar? Y acá terminamos. Así que la fe viene por el oír como resultado del mensaje y que oye la palabra de Dios, ¿no es cierto? De hecho, es el que aumenta su fe. Hay mucho más para decir en cuanto a esto, pero ya tenemos que terminar. No sé qué tiempo queda. Ya estamos. Las cosas prácticas, quizás destacar esto que le dije, que la persona opine para saber a ver si entendió. El estudio no debería durar más de 30 minutos. El encuentro puede durar 1 hora y media. No tanto, ponerle 1 hora. Pero el estudio en sí. Y siempre recuerden, si van a comer algo, coman antes. La primera vez no es culpa tuya. La segunda podemos hablar, pero la tercera ya sí. O sea, y algo que también suelo decir, oramos y salimos volando. Porque si nos quedamos a hablar de Boca River, del dólar, de Irán y Israel, ¿vieron cómo es que nos quedamos charlando? Y es como que derribamos todo lo que fuimos construyendo espiritualmente, terminamos hablando de cosas ¿sí? Y así hay muchas cosas, porque ¿saben qué pasa? Yo esto lo viví, lo que estoy hablando lo viví, un apasionado de estudios bíblicos, y me tocó, ¿no?, trabajar algunos años con estas materias. Hay mucho más, pero estoy pensando que quizás, pastor, si da la vida, podríamos, el pastor me dijo que como quedan 2, que nos encontremos otro momento, y ahí la podemos sumar a Miriam. ¿Voy a dormir en casa? Sí. No, el té de evangelismo, porque ella está en esa línea, y bueno, está en esa línea, está en toda la asociación. Y cómo trae gente eso, ¿eh? Estamos viendo cómo vienen mujeres, ¿no es cierto?, en todo esto. Así que bueno, puedo cerrar aquí. No sé si quieren algún aporte que ustedes quieran en cuanto a la experiencia de ustedes, algo. Si no, cerramos, pastor. Y bueno, esto es oración, estudiar, prepararse. Pastor, por acá los chicos preguntamos. Sí. No quieren preguntarlo, pero ¿cómo hacer de adolescente a adolescente? Bien, hay que hacer de adolescente con adolescente. Es muy difícil que un adulto con adolescente, es más fácil un par. De paso, siempre un par es más fácil, un par ya sea por edad, por afinidad, por actividad, por cultura. Hay estudios preparados para ellos, así que por ahí, si el adolescente, digamos, tiene cierta confianza y quiere invitar a un adulto, puede acompañar a un adulto. Yo lo que quiero decirles, sí, antes de cerrar, es que cuando comparto esto, no es que vengo, qué sé yo, como de la asociación, che, gente, vamos, den estudios. No es la idea que hay en mi alma. La idea de mi alma, ¿saben cuál es? El dulce de leche rico, poner el dedo, comer. Prueben. Los que nunca probaron dar un estudio, prueben. Es hermoso. Yo suelo decir, me gustaría sacarle una foto cuando salen de dar un estudio bíblico. Ver el rostro. Es hermoso. Compartir la palabra es hermoso. Y muchos decimos como Moisés, no me van a creer, ¿qué le voy a decir? ¿Quién soy yo? ¿Viste cuando lo llama Moisés? Anda con alguien que sabe, escuchá nomás, participá. Es hermoso poder compartir la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero transmitir con todo lo que hablé, el trasfondo de todo lo que es eso. Disfruten, porque ¿saben qué? Se van salvando ustedes también. Y no por egoísmo, sino porque ustedes van a crecer. Porque uno crece, uno tiene que estudiar, repasar y volver a ver cuando tiene que compartir. Miriam. No, en relación a la consulta, quizás para estar con los adolescentes, como que es preferible que no sean de a uno. A ellos les gusta mucho las compañías, entonces está bueno tener una clase con 2 o 3 adolescentes. O sea, puede ser un adulto que le da 2 o 3 adolescentes o un adolescente que le da 2 o 3 amigos. Es como que genera un vínculo y es la edad justamente en que ellos necesitan de ese vínculo. Si no es tan fácil con uno. Miren, ¿escucharon? Les gusta lo grupal. Voy a abrir más el corazón para animarlos a ustedes. Ustedes están acá porque alguien les dio estudios bíblicos. Alguien invirtió tiempo en ustedes.
Aunque hayas nacido en la iglesia, habrá sido la mamá, o el tío, el abuelo, el anciano, no sé. Y si no naciste en la iglesia más. Pero alguien invirtió tiempo contigo para que estés acá. Y te voy a contar esta para que se hagas reanimado. Cuando vino aquel pastor y quería dar estudios bíblicos, yo le dije que a mí no me hacía falta. ¿Qué te parece? Pero Miriam no, Miriam aceptó. ¿Te anima eso? Imagínate, dije, no, a mí no me hace falta esto, porque yo había leído, ya conocía el 666, conocía el sábado, conocía un montón, pero me faltaba practicar, ¿viste? Porque una cosa es conocer y otra es vivir. ¿Te anima esto? Imagínate yo ahora 30 años de pastor, te digo acá, ¿sabes cuando vinieron conmigo? No, pero a mí no me hace falta, porque yo había leído el Elena de White, Conflicto de los Siglos, ya sabía, ¿no? Y Miriam dijo, no, sí, yo quiero estudiar. Y este ángel que tengo a mi lado empezó a estudiar. Y bueno, después yo me sumé. Fue muy astuto el pastor. Nos llevó a las profecías de Daniel. Muy astuto fue, nos llevó a través de la profecía de Daniel. No nos llevó por el camino, porque él sabía, ¿no?, que conocíamos. ¿Por qué cuento esto? Porque por ahí voy a escuchar, no quiero saber nada. Elena Escuá dice que cuando el endemoniado gadareno se presentó ante Jesús, el desierto de la gente de Elena Escuá dice que Jesús no escuchaba sus palabras porque oía la muda súplica de su corazón. Impresionante. Claro, el otro estaba endemoniado, estas cosas que habrá dicho. Pero Jesús sabía que más allá de esas palabras, dice, podía escuchar la muda súplica de su corazón. ¿Vieron la parábola de los dos hijos del hombre que tenía la viña? Uno le dijo, no quiero. Y después fue. Yo me identifico mucho con él. El otro dijo, sí, pero después no. Y te digo esto también porque a veces dando estudios bíblicos parece que la persona va todo bien y por ahí y te tira abajo, Déjalo, ponelo en enjuague y lo ve al año o a los 6 meses o al tiempo. Pero no te desanimes si aparece un no. Que detrás de eso hay una persona que necesita reconciliarse con Dios, de lo que estábamos leyendo ahí. Pastor, sáqueme el micrófono porque si no sigo hablando. Acá hay unos. Sí. Quería comentar con respecto a esto que pasó una vez también la amiga de una amiga, que bueno, que era en la iglesia y el marido, ¿no? Y yo lo invité a tener estudios bíblicos. ¿Se escucha o le paso el micrófono? Paso el micrófono. Que quería comentar un testimonio de que una amiga empezó a ir a la iglesia donde uno iba y iba con el marido bautista. Y ella, sus padres habían sido adventistas, pero ella dejó la fe muchísimos años. Entonces, yo la invité a estudiar, una vez que salíamos de la iglesia, le digo, ¿quieren empezar a estudiar la Biblia? A ella, y a los dos, y a mi amiga también, que tampoco era adventista. Entonces, esta chica me dijo que sí, y el marido me dice, no, yo la voy a acompañar, pero no quiero saber nada de eso porque yo tengo mi religión, yo soy bautista. Bien. Sí, ningún problema, le digo, acompañala, perfecto. Durante la pandemia todo fue virtual, con el pastor le dimos los estudios bíblicos, a los 3. Y durante esos meses que estuvimos encerrados, nunca, pero ningún sábado, dejamos de darles los estudios bíblicos, y cuando terminamos de darlo, el primero que se quiso bautizar es él. ¿No? Y después mi amiga también se bautizaron juntos, el matrimonio, y mi amiga a los 3 meses, 4 meses se bautizó. Pero dijo, no, yo no quiero saber nada. Pero el primero que atesoró la verdad fue él, dijo, yo sí quiero bautizarme. Así que sí, bueno, sí. No hay que tenerle temor a cuando nos dicen que no. Muy bien, bueno, gracias. Pastor. Me acuerdo cuando escuchaba ahí las historias que ustedes estaban compartiendo hace mucho tiempo atrás, y justo la persona a la que le dije esto, que fue quien me ayudó a dar mis primeros pasos en la verdad presente, en este mensaje tan lindo que conocemos, justo estaba en una iglesia que me tocó predicar y él contó el testimonio. Yo me acuerdo que esta persona, cuando me empezó a hablar de Jesús, yo le dije así: yo nunca me voy a hacer de tu religión. Qué curiosa la historia, cómo terminó, ¿no? Así que bueno, ahí agradecemos al pastor. ¿Te fue útil
hermano, lo que escuchaste te ayudó a darte una herramienta más para pensar en cómo presentar el mensaje, y será predicado el Evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Dios te hace parte de esta tarea, hermano. Bueno, muchas gracias, pastor, por este momento. Yo voy a invitarlo, pastor, arriba.